Ya en un minuto vamos a dar inicio a este evento de presentación de las empresas y organizaciones firmantes de la Declaración de San José. Como les mencioné, este es un instrumento y una iniciativa que a lo largo de 8 años ha motivado a que las organizaciones se comprometan con la no discriminación y se comprometan a apoyar los derechos de las personas LGTBIQ+. Ya casi vamos a dar inicio. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este evento de presentación de empresas firmantes de la Declaración de San José. Es un honor para la Alianza Empresarial para el Desarrollo, como capítulo local de Pride Connection, desarrollar esta iniciativa por 8º año consecutivo que busca que empresas y organizaciones se comprometan con la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género, y que promuevan los derechos de las personas LGTBIQ+ a través de sus políticas, procedimientos y procesos a nivel interno. Hoy, después de cerrar un mes del orgullo cargado de actividades de capacitación, de trabajo en las empresas y organizaciones a favor de este tema, después de haber participado también en una marcha que tuvo una participación bastante importante en la que visibilizamos la lucha y el apoyo a nuestros derechos. Hoy cerramos este mes del orgullo con esta actividad en la que les vamos a presentar a las empresas y organizaciones que se están comprometiendo con este instrumento. Para contarles un poco sobre la agenda de hoy, hoy vamos a tener una conferencia principal a cargo de Rex Wild y ahora la van a conocer, le van a conocer. Luego vamos a tener un panel con personas expertas en temas LGTBI, donde vamos a conversar sobre los retos pendientes y finalmente vamos a hacer la presentación oficial de empresas y organizaciones firmantes y vamos a analizar los principales resultados alcanzados por la iniciativa. Para iniciar, quisiera darle la bienvenida a nuestra directora ejecutiva, Olga Sauma, quien les va a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana a celebrar, como bien mencionaba Vic, esta 8ª versión de la Declaración de San José. Interesante pensar que hace 8 años, en el 2016, cuando comenzamos con esta iniciativa, logramos una adhesión y una firma, un compromiso por parte de 20 empresas. Hoy día, 8 años después, tenemos más de 78 empresas comprometidas el año pasado y esperamos este año llegar a muchísimas más empresas que asumen este compromiso por los derechos humanos de todas las personas y esta convicción por desarrollar ambientes laborales libres de toda discriminación para las personas LGBTIQ+ en nuestro país. Un agradecimiento a todas las empresas y todas las personas que han sido parte de esta iniciativa y que son parte también de Pride Connection por realmente llevar esta bandera desde el ámbito empresarial y abriéndolo a que se unan otro tipo de organizaciones también para reiterar este compromiso que queremos asumir por los derechos humanos de todas las personas, por oportunidades para todas las personas a lo largo y ancho de nuestro país. Así es que
desear que este evento sea tan productivo y de tanto beneficio como ha sido en otros años, que nos motive a continuar por esta ruta y que sigamos sumando cada vez más esfuerzos de más empresas, organizaciones e instituciones que se comprometan con la protección de los derechos, con los espacios libres de discriminación para todas las personas y en este caso en particular para la comunidad LGBTIQ+. Muchas gracias a Olga por sus palabras de bienvenida. Ahora, bueno, vamos a comenzar con el orden de la agenda de hoy. Vamos ahora a escuchar una conferencia a cargo de Rex Wild, que él es una persona fundadora de la consultoría Rex Wild, donde trabaja con empresas de todo el mundo en la inclusión de las personas trans y de género no binario, para avanzar sobre esta conversación en temas de diversidad, aumentar el conocimiento sobre las diversidades de género alrededor del mundo. Y bueno, sin más, les voy a presentar a Rex. Rex no pudo estar participando de manera presencial, pero su conferencia la vamos a compartir mediante el video. Me informan nada más por aquello de que no funcione el sonido o algo relacionado con la imagen, y que disfruten mucho la conferencia. Hola y buenos días. Hello and good morning. I am thrilled to be with you all as we celebrate the signing of the Declaración de San Jose. My name is Rex Wild. I use they and them pronouns, and I am the founder of Rex Wild Consulting, where I work with corporations around the world to bolster their TGX, or trans and gender expansive inclusion initiatives. I am transgender and non-binary, and have been doing LGBTQ inclusion work for over 12 years and have seen the momentous change that can happen for LGBTQ liberation when individuals, organizations, and communities come together to support and uplift this wonderful community. I sit on the TGX initiative, the Transgender and Gender Expansive Initiative, for the National LGBTQ Chamber of Commerce. Some of you may be unfamiliar with the acronym TGX. A few years ago, I was in a meeting with the National LGBTQ Chamber, and the question was posed, with language around identity changing so quickly among the trans and non-binary communities, what should we call an initiative that seeks to serve this community both now and among future generations? I posed the acronym TGX for Transgender and Gender Expansive to acknowledge the evolution of identities that we continue to see from those who expand outside of traditional gender identities. I grew up in Southern California. I'm from Orange County. To my father, who was a corporate leader and is a corporate leader in healthcare, and my mom, who is a pastor. I had a very traditional and conservative upbringing, one where we did not talk about the existence of LGBTQ folks. And in fact, if LGBTQ folks were ever mentioned, it was in a derogatory or a negative light. It was not until I was well into my 20s that I came out as queer and then non-binary and transgender. And for those of you who aren't familiar with the term non-binary, it means that I don't identify as a man or as a woman, but rather as a third gender. While many folks are new to conversations about transgender and non-binary individuals, the truth is that TGX folks have existed across culture and across history for probably far longer than we even have record of. We have recognized third genders like the Hijra in India, the Fa'afafine in Samoa, the Bugis in Indonesia, the Mahu in Hawaii, as well as the Muxe in Mexico. And that's just to name a few. Now, we are living in a time where companies are becoming increasingly conscious of social justice and corporate social responsibility. From addressing racism to closing the gender pay gap, companies are working to ensure equity at all levels of business. And in this conversation of corporate inclusion, transgender individuals have long been misunderstood. Many people thought that we didn't exist or that being transgender was so uncommon that there was no need to address transgender inclusion at a holistic level. However, over the past decade,
We have seen an increasing amount of visibility around LGBTQ people, communities, and issues, especially of those who are transgender and gender expansive. Now, in 2015, the estimated population of transgender adults in the US was less than 1%. But more recent research paints an entirely different picture. The UCLA Williams Institute did a study where they found that up to 27%, almost a third of youth, were identified as either transgender or as gender nonconforming. Other studies show that up to 12% of millennials now identify as transgender, non-binary, or gender expansive. And we know that 56%, over half of Gen Z, knows somebody who goes by gender-neutral pronouns like they or them. Through the rise of the internet and representation in media, more individuals have gained access to information about TGX identities, leading many more TGX folks to come out and share their authentic identities. However, visibility has come in ways as a double-edged sword. With this increase in visibility, with this increase in individuals coming out in their authentic identities, we've also seen an increase in scrutiny and anti-LGBTQ laws and movements. In the US, we've seen over 500 pieces of anti-LGBTQ and primarily anti-transgender legislation proposed in state legislatures. And this is also happening in many countries around the world. These legislative efforts are ill-informed and intentionally discriminatory. They send a message to LGBTQ people that they are not welcomed or valued, and in fact place LGBTQ folks as second-class citizens. As we celebrate Pride this month of June, it feels very complicated for many, of which this is a typically celebratory month within this political climate. And with corporations participating in Pride events worldwide, it's an important moment for companies to look at what is happening to the greater LGBTQ plus community and commit to standing up for their rights, which is why having all of you here is such an important step for LGBTQ equality. Today, we're here to learn the ways in which our organizations can better show up for the greater LGBTQ plus community. We want to ensure that our efforts are in alignment with the needs of this community and that we are taking steps that reflect our value and commitment to the LGBTQ community worldwide. The truth is that we're living in an incredibly complicated world that requires thoughtful solutions. We need to ensure that we are being proactive rather than reactive, and that our actions are not performative, but actually substantive, which means that we need to establish long-term strategies for addressing LGBTQ needs and LGBTQ inclusion. And those strategies must be through a lens of ensuring the inclusion of those who are transgender, non-binary, and gender expansive, because we cannot have liberation and inclusion of all of us if we are not including every single one of us. In considering this for our organizations, there are multiple areas that we must look at. And first, what I think about is what we're doing both internally and externally. In discussing this idea of what we're doing externally, first we have to think about some of the ways, for example, that we're responding to anti-LGBTQ legislation. Is your company supporting the sanctuary states that are ensuring the sanctity and the safety of LGBTQ individuals in those states? If you have offices and headquarters in states that are targeting the LGBTQ plus community, what are you doing to support the safety of your employees who work there? There are many of our employees who are in offices in states that are being targeted, or in countries where there is targeted legislation against the LGBTQ community. And so companies have a very specific task at hand to ensure the safety not only of their employees, but also the employees of theirs that have LGBTQ friends, family members, community members, etc. In addition, we want to ask how you are responding to things like the news and media and misinformation, etc.
And so we can see a couple of opportunities that were missed among some of the corporations who participated in Pride this year. For example, with Anheuser-Busch, unfortunately, many of the consumers spoke out after they had a transgender influencer who was used in advertisements for their product. Now, that was a wonderful opportunity for Anheuser-Busch to say, hey, we want to educate all of our consumers about why we are using this transgender influencer and what it means to be transgender, non-binary, or gender expansive. That our product is not just for one type of people, that it is for all people, and thus become an opportunity to be a community educator for those who are confused, uncertain, or outraged by the reality of them partnering with someone in the transgender community. Now, when we use an approach like that, when we allow ourselves to take an opportunity that is given to us to support the LGBTQ community and to educate those who are misinformed or don't have a level of understanding around especially the trans, non-binary, and gender expansive community, we actually create, first and foremost, a significant amount of more loyalty to the LGBTQ community, but we also take an important step in history to be an organization and a corporation who is going to make sure that they are actually being active in support of the LGBTQ community at large in an impactful, effective, and methodical way. Now, some of the other things that we saw this Pride season where we could have seen additional support externally for the LGBTQ community was with Target, for example. Now, there were so many, not so many, but really a small group of very loud individuals who were looking at Target and some of the products they displayed for Pride season and started misinformation campaigns about what those products were for and who they were even targeted to. And that was such a wonderful opportunity for Target to come out and use that as an educational moment to discuss the reason those products are in the store and to be able to stand up and for the LGBTQ community in a greater way. When the LGBTQ community and its allies see actions like that, we know that organizations are there to support our lives and our livelihood. And that is what we need to see in substantial ways from companies and corporations all around the world. Now, there are other ways that we can use external engagement to support the LGBTQ community, doing things like supporting LGBTQ-led organizations through donations, but also through our volunteer hours that our organizations lead. We can create mentorship programs so that we can develop LGBTQ leaders within our companies, and so many other ways that we can engage the LGBTQ community externally with our organizations in order to support greater LGBTQ equality. When we shift to talk about the internal things that we can do, I think it's really important that we start from having an understanding of some of the things we see internally that are unsupportive of folks who are LGBTQ, but especially who are trans and gender expansive. A 2021 study from UCLA's Williams Institute found 3 challenges for TGX folks to be open about their gender identity at work. The first was that 1 in 10 experienced some form of discrimination at work within the last year. And to be honest, that's probably a pretty conservative estimate. In addition, they found that BIPOC TGX employees were more likely to report verbal harassment due to the compound impacts of both transphobia and racism. And 3, that many TGX employees reported engaging in covering behaviors or consciously downplaying their gender history to avoid bullying, harassment, or discrimination on the job. So how do we then address these issues that we see around our TGX employees in our workplaces? Well, that is where we have to look at the differences between policy and culture. Both are important,
into ensuring a holistically inclusive organization for the greater LGBTQ community, but specifically the TGX community. And while policy helps us set the stage, it doesn't necessarily ensure that bias is being addressed, whereas culture actually allows us to ensure that the ways that individuals are interacting on an interpersonal and everyday basis are coming from a point of inclusion. One way that we can think about this is while policy is being asked to the dance, culture is actually being asked to dance. Now, when we're talking about this idea of policy, this is going to help us set some procedures and some ways of being that we can communicate our values and what we would like things to happen culturally. And so when we're looking at our policies, we want to know, are your policies fully inclusive of TGX individuals and making room for non-binary individuals as well? Do your internal forms and HRS systems have room for non-binary people to properly disclose gender? Do your anti-discrimination policies specifically address both gender identity and expression? Do you have transition policies that can be applied across the gender spectrum to binary and non-binary folks alike? The Human Rights Campaign has its Corporate Equality Index, which is an opportunity for organizations to rate themselves and be ranked depending on the LGBTQ inclusiveness of that organization. Now, for those who are scoring 100 on the HRC CEI, what that tells us is you're doing a wonderful job at setting the precedent for LGBTQ inclusion within your workplaces. And that means that you are positioned in a way where you can then set the gold standard and go beyond what is just on that Corporate Equality Index, because there is always so much more that we can be doing in order to ensure equity for TGX folks and for the greater LGBTQ community at large. Now, when we're talking about culture, these are the daily ways that we interact with each other. And one of the things that we need to realize is that especially among the TGX community, most people either have not yet met someone who is TGX, at least knowingly, or even if they say they're inclusive of TGX folks, they don't have the cultural knowledge and understanding to ensure that their actions are in alignment with what their values are. And so the ongoing education of employees and deepening the knowledge about the TGX community, inclusive language, and cultural best practices is an incredibly important part of this process. We also need to make sure that we have inclusive recruitment programs, that we're actively recruiting from TGX communities, and that we're ensuring that our recruitment efforts in and of themselves are inclusive of TGX folks, whether we do in recruiting internally or from a third party. We also want to make sure that we are helping to advance TGX folks into leadership positions and ensuring equity of non-binary folks as well, and historically in programs that are historically meant to serve only men or only women. As well, looking at your products. Are the products you provide gender affirming for folks across the gender spectrum? And what are some innovative ways that you're ensuring the inclusion of LGBTQ folks? An example that I love to look at is MasterCard's True Name initiative. And that is an initiative where MasterCard allows the opportunity for individuals to put the name that they go by socially on their credit card. And it does not have to be the same name as what is on their legal identity documents, since that can be in contradiction for many folks who are in the LGBTQ community, especially those who are trans and gender expansive. And so when we see companies and organizations who are embodying these types of innovative solutions to the existence of TGX individuals in their everyday lives, whether that is those who are working within the organization or the communities and the consumers that they serve. In addition, are you tracking diverse spend in your supplier diversity initiatives for LGBTBEs or LGBT business enterprises, but also are you tracking spend specifically for TGX individuals? I can't tell you, as I have gone through corporate supplier portals and signed up in order to get my organization registered in their supplier portals, how many times I'm met with the option of only a male or female gender and having to choose rather than being recognized as the non-binary person that I am.
Now, in addition to that, we want to make sure that you have a clear understanding of your TGX employee needs. And that means that you're going to need to regularly assess through engagement surveys or provide affinity groups that are anonymous where TGX individuals can meet and have a pipeline to leadership in order to address the specific concerns and needs that TGX folks have within your organization. Now, these are just some of the ways that organizations can take steps towards a more LGBTQ inclusive workplace. Now, research shows that LGBTQ people and their allies are significantly more likely to work for an employer who actively supports the LGBTQ community. We also know that consumers are increasingly more likely to buy products and services from companies that align with their values, especially the LGBTQ+ community and their allies. In fact, a 2020 study from Kearney shows that if the global LGBTQ population or community were a country, it would be the 4th largest economy in the world with over 1 trillion, that is trillion with a T, of sophisticated purchasing power. This is a powerful community that has much to offer to the corporate world. And as we move into the future, younger generations will continue to challenge the status quo and expect corporations to address issues of equity in a greater way. In closing today, I ask each of you to think about what action you are going to take in order to advance LGBTQ inclusion within your organizations. What can you do to ensure that the actions you are taking are long-term, substantive, that the impact for LGBTQ inclusion and communities, both within and out of your organizations, are impactful? Thank you so much for your commitment to this community. We need you now more than ever. I am so grateful to have been here with you all today, and I look forward to seeing what next steps you all take toward LGBTQ+ and TGX inclusion in your organizations. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias a Rex, que aunque no se encuentra acá, tuvo toda la voluntad de colaborar con este evento de presentación de empresas y organizaciones firmantes. Para continuar con la agenda del día, les voy a presentar a Angélica Barbosa, quien es asesora en sostenibilidad en AED y que va a moderar este panel de personas expertas donde vamos a analizar los retos pendientes y algunas recomendaciones para empresas y organizaciones que estén en este camino de gestionar la inclusión de personas LGTBIQ+ en sus organizaciones. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias también a Luis, Victoria y a Diego. Angélica les va a presentar un poco más sobre ellas. Muchísimas gracias, Vic. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por sumarse a este evento tan importante el día de hoy. Como les mencionó Vic, estaré moderando este panel con estas 3 personas espectaculares que les voy a ir presentando y vamos justamente a generar esta conversación ya un poco dándole también de continuidad a lo que Rex nos comentaba en su conferencia. Bueno, primero tendremos a Victoria Rovira, que es una joven que aboga por los derechos humanos de las personas trans y del trabajo sexual. Es cofundadora del colectivo antirracista Black Lives Matter Costa Rica y de la colectiva Transparencias, cuya agenda política se mueve hacia la priorización, articulación y desarrollo de acciones afirmativas y derechos de la población trans en Costa Rica. Se desarrolla como capacitadora empresarial en temas de desarrollo de talento humano y estudió publicidad, fotografía y community management. Tenemos también a Luis Salazar, quien es abogado y activista por los derechos LGBTIQ+. Participó en el equipo legal que solicitó la opinión consultiva OC24/17 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con los derechos de las personas LGBTIQ+, y fungió como comisionado presidencial de asuntos de la población LGBTIQ+. Es fundador del Museo de la Identidad y el Orgullo, Museo Mío, y de la Alianza por la Educación Inclusiva, y es abogado asociado de la firma Alta Batalla. Diego Tomasino, por su parte, es coach ejecutivo especializado en diversidad empresarial,
fundador de CoachMap y director regional de Cassin y Asociados. Es autor de libros como Come Out, Las empresas también tienen que salir del closet, y La universidad fuera del closet. Nacido en Quilmes, Argentina, comenzó su carrera en la industria de la consultoría financiera, lo que le dio la oportunidad de vivir en Panamá y posteriormente en Miami, liderando proyectos en distintos países de Latinoamérica. Actualmente es el coordinador de Pride Connection, que es la red que engloba a las empresas inclusivas. Y entre sus logros se destaca la exitosa ejecución del Congreso de Prácticas Ejemplares en Panamá desde el 2017, siendo este el primer congreso de naturaleza LGBTIQ+ en el país. Y finalmente, en su tiempo libre, le apasiona viajar y escribir reseñas sobre ciudades inclusivas en su blog y en sus redes con la etiqueta #365 Days of Gay Travel. Muchísimas gracias, Victoria, Luis y Diego. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles consideran que son los desafíos o obstáculos que están dificultando la plena inclusión de la población LGBTIQ+ en el ámbito laboral? Voy a empezar con el orden de que dice la presentación de cada uno. Entonces, adelante, Victoria. Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Pues voy a primero presentar, yo sé que ya me presentaron, pero a mí sí me gusta hablar un poquito más de mí. Soy, bien como lo mencionó Ángel, yo soy capacitadora empresarial en temas de desarrollo de talento humano. Soy hermana mayor, me encanta hacer pan, me encanta cocinar, canto fatal, pero me encanta cantar. Y es como la manera en que siempre me presento para tal vez tener un poquito más de humanidad, para tal vez tener un poquito más de conexión a las personas que se conectaron. También agradecerles porque yo sé que es bien temprano, bueno, estoy hablando de, pero yo todavía estoy dormida. Entonces, gracias a ustedes por conectarse. A ver, yo creo que hay varias cosas que fallan en un sistema o en un entorno para poder crear una verdadera inclusión. Y voy a tratar de partir como de 3 puntos diferentes, conectarlos todos. Si se me olvida uno es porque tengo ADHD, entonces a veces se me olvidan las cosas. Pero bueno, el primero es que justo yo veo que hay una cuestión de empatía, ¿no? Siempre se habla como, hay que ser más empáticos, etcétera, etcétera. Yo desde hace algunos años vengo teniendo ciertas discusiones en las que yo afirmo que la empatía es un signo del privilegio, ¿no? Si es una persona de la cual puede recibir empatía, entonces es una persona que tiene más acceso al privilegio. Y justo pasa porque poblaciones racializadas, poblaciones indígenas, negras, poblaciones con discapacidad, poblaciones trans, por ejemplo, no tenemos ese acceso a la empatía, ¿no? Se llega a conocer ciertos espacios, ciertas otras identidades de otras personas, y de pronto cuando llegamos nosotros e interrumpimos esos espacios, nuestras vivencias o nuestra presencia en estos lugares tiende a ser una amenaza para cómo se construyó el lugar. Lo cual nos lleva entonces al segundo punto, que es cómo entendemos la reconstrucción de un espacio. Justo para mí, si yo entro, por ejemplo, a un espacio laboral, que ya me ha pasado bastantes veces, y en el espacio laboral me prometen inclusión, me prometen diversidad, me prometen respeto y cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación, pues yo voy a entrar pensando, ¿no? Que va a ser un lugar seguro, que va a ser un lugar en el cual yo me puedo desarrollar sin más tener que preocuparme. Pero justo pasa que las experiencias de personas que no, o de las personas cuyas identidades no calzamos en lo que se cuenta como normativo, no vamos a, pues si no se tomaron en cuenta, pues difícilmente va a ser un espacio seguro para nosotros. Y a esto me refiero que pasan muchas situaciones, ¿no? Que nos dicen, ese es un lugar seguro, llegamos y termina siendo sumamente violento, no solo por la perspectiva de las personas con las que nos encontramos, del trato humano, del tú a tú, sino también por cómo se construye el espacio. Y eso es lo que me refiero con reconstrucción. Hay que entender que las cuestiones, la discriminación en sí o en general es sistemática. Puede ser de una persona a la otra, claro, por supuesto, todos entendemos, ¿no? Que se pueden existir comentarios y acciones, pero justo cuando se habla de discriminación sistemática se entiende que los espacios, el entorno económico, social, político, comunitario, etcétera,
justo se construye sin la perspectiva de personas que calzamos identidades que se alejan de la normatividad, ¿no? De nuevo mencionando entonces poblaciones negras, indígenas, personas con discapacidad, personas gordas, personas trans claramente, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me lleva ya entonces al tercer y último punto para terminar de responder esto. Yo tengo una amiga que siempre me mencionaba y me decía, no es lo mismo tener 100 personas en un espacio, todas diferentes, a que entender la necesidad de todas esas personas. Porque si yo tengo 100 personas en un solo espacio, lo que tengo es diversidad. De ahí, pues cool, ¿no? Tengo un montón de personas todas con... O sea, aquí somos 124 personas, aquí hay una diversidad de 124 integrantes, en los cuales algunos tenemos una conexión unos con otros, ya sea por color de piel, por región donde vivimos, por estatus económico, no, de alguna manera u otra nos vamos conectando. Claramente todos tenemos nuestras historias diferentes, todos crecimos con ciertas experiencias, ¿verdad? Yo pues... mi familia es de Guanacaste, pero a mí me criaron acá, ¿no? Entonces, justo yo tengo la experiencia de haber entendido toda esa cuestión de verdad de mis papás, buscar mejores oportunidades y demás. Eso es una experiencia que me diferencia y me hace diversa, ¿no? También soy una mujer trans, hablo 3 idiomas, etcétera, etcétera. Eso me hace diferente. Al igual que usted, ¿no? Piensa en este momento que los hace diferentes. Pero cuando yo empiezo a entender que hay ciertas personas en un espacio que tienen más necesidades que otras, que es donde entra el tema del privilegio de nuevo, ¿qué significa el privilegio? El privilegio no implica que es que usted es una persona mala por tener privilegio. Implica que hay ciertas situaciones en las cuales usted puede andar por la vida sin tener que preocuparse por cierta identidad o por cierta situación específica, ¿no? Se puede ser una persona, por ejemplo, blanca como yo, que viene de un lugar de pobreza. Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no? De una experiencia personal. Pero de pronto resulta que hay personas indígenas y negras o personas con discapacidad que sufrieron un grado de pobreza. Entonces, ahí hay autoridad. Entonces, ahí se va encontrando cómo hay ciertas personas que pueden navegar la vida con cierta facilidad, a pesar de que hayan tenido experiencias de trauma o de discriminación en su vida, a lo largo de su vida. Entonces, si yo tengo un espacio de 100 personas y resulta que yo creé el espacio, es que inclusivo, pero yo solo tomé en cuenta la experiencia de las 20 personas que más se asemejan a mí, tengo 80 personas que pues, no van a encontrar un espacio en el cual se puedan desarrollar. Y lo que implica esto en espacios laborales, sobre todo, es que entonces no hay un sentido de pertenencia. Hay un estudio, si no me equivoco, es de McKinsey, que habla entonces sobre el grado de pertenencia de las personas a su lugar de trabajo y encontraba que entonces aproximadamente un poquito más de un 30% de las personas en el espacio laboral decían, sí, yo me quedaría aquí. Pero el otro, más del 60%, decía, no, o sea, si a mí me dieran otra oportunidad laboral de cualquier otra cosa, yo me iría, porque yo no tengo un lugar aquí que yo diga, como aquí me encanta trabajar o aquí me siento bien, por un grado de discriminación LGBT en este contexto específico. Entonces, eso es lo que nos hace saber, ¿no? Cuáles son los espacios en los que estamos fallando, si empezamos a preguntar, ¿no? A entender que estamos creando espacios sin la organización de las personas a las cuales les queremos crear esos espacios, pues vamos a entender que no estamos avanzando hacia una verdadera inclusión. Excelente, Victoria. Muchísimas gracias. Luis, en su caso, ¿cuáles considera que son esos desafíos para esa plena inclusión de la población LGTBIQ+ en el ámbito laboral? Bueno, muy buenos días a todas las personas que están el día de hoy. El agradecimiento por la invitación que hicieron para poder estar acá y conversar un poco sobre estos temas. Yo partiría y puntualizaría algunos desafíos, obstáculos que considero están vinculados digamos, esa dificultad para incluir a las personas LGBTIQ+ en el ámbito laboral. Coincido con Victoria en el sentido de que cuando hablamos de discriminación y esa falta de inclusión, hablamos también de una discriminación sistemática, es decir, no solo en el ámbito laboral. Y por lo tanto, es muy importante mencionar que esa discriminación, esa exclusión en los ámbitos laborales se origina incluso desde etapas más tempranas. Y no podemos hablar de inclusión en el ámbito laboral, por lo tanto, sin hablar de inclusión en otros espacios, especialmente educación. Si las personas LGBTQ+ son discriminadas en esos espacios, en etapas tempranas, sobre todo en la adolescencia, en el sistema educativo, desde luego eso va a generar una repercusión para la inclusión en el ámbito laboral.
y eso también genera mayores tasas de informalidad en el empleo. Lo cierto es que tenemos legislación en Costa Rica para evitar y castigar la discriminación en el ámbito laboral, pero también hay un enorme desafío, sobre todo en las etapas de reclutamiento. Hemos visto cómo sí se han generado procesos a nivel de los juzgados laborales por discriminación cuando ya las personas están trabajando en un espacio laboral, pero es muy difícil llevar casos en donde la discriminación sucedió en la etapa de reclutamiento que a veces es muy privada. Ese me parece que es otro desafío importante. Y adicionalmente yo pensaría que, bueno, muchas de las personas que estamos por acá pertenecemos a empresas que tienen políticas internacionales vinculadas a temas de diversidad e inclusión, pero debemos recordar que el parque empresarial del país tiene una base muy fuerte de MIPYMES y ahí es donde también tenemos un enorme desafío para poder llegar a ese sector empresarial. Es 33% aproximadamente del empleo que producen las MIPYMES y definitivamente hay un enorme desafío obstáculo para poder llegar a ese nivel del sector empresarial. Finalmente, yo quería mencionar algunos datos vinculados también con estos desafíos. Es importante mencionar que en un estudio de la OIT aquí en Costa Rica, todas las personas trans mencionaron ser discriminadas en el espacio de trabajo. Mujeres lesbianas y hombres gays mencionaron en menor medida ser discriminadas, pero igualmente en un 37 y 36%. Y en el caso de personas bisexuales un 22%. Entonces también creo que tenemos un enorme desafío ahí, sobre todo con personas trans. Y finalmente, quería mencionar también el tema de las denuncias, que yo creo que también hay un enorme desafío. En ese mismo estudio de la OIT se señala que el 29% de las personas denunciantes no obtuvieron respuestas y de hecho eso implicó que muchas de esas personas que denunciaron hayan desistido o incluso no hayan seguido la acción en alrededor de un 18%, lo cual demuestra que muchas veces pueden haber espacios de denuncia, pero al no recibir una adecuada respuesta y un adecuado seguimiento, puede generar definitivamente un desinterés de la víctima y también aquellas otras personas que no han denunciado al ver que no hay una resolución, una adecuada atención de esas denuncias, evitan plantearlas. Excelente, Luis. Diego, en su caso, ¿cuál considera que son esos obstáculos o desafíos? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que también muchas gracias por la invitación, acá representando un poquito Pride Connection Panamá y con una visión también de otros lugares de Latinoamérica. Y quería también, bueno, resaltar primero, creo que estos temas de la falta a veces de empatía y estos porcentajes que tanto nombraban Victoria como Luis, realmente se replican también en otros países, ¿no? Hace un par de años también una consultora argentina nos hizo una encuesta en Latinoamérica y también casi el 40% de las personas LGBT tuvieron alguna situación de denuncia en otros países de Latinoamérica, de discriminación, y casi nadie denunció, ¿sí? Casi el 80% de esa población no hizo la denuncia dentro de su empresa por miedo, ¿no? Por miedo a las represalias, por miedo a que no las tomen en cuenta para ascensos, por miedo a que las despidan o no las consideren para trabajar. Entonces, creo que esto es una temática que se replica en todos los países, y creo que esto también viene un poco con los marcos legales de los países, ¿no? Y creo que eso también, el marco legal del país, ayuda mucho a ir avanzando, y sobre todo cuando vemos que muchos países están yendo para atrás. Yo actualmente estoy viviendo en Miami, en el estado de Florida, y es un estado que solo en el 2023 hizo 500, o sea, entre 3 estados hicieron 500 bills, o sea, como mini leyes, en contra de la comunidad LGBT, en contra de la comunidad trans, a nivel de temas de salud, de educación, de decir palabras como gay, lesbiana, trans, diversidad, inclusión. O sea, no se puede ni hablar del tema en países que, digamos, están considerados como avanzados en estos temas. Entonces, primero nos damos cuenta que es una situación que nunca podemos descansar, ¿no? Yo creo que a nivel del activismo y de mostrarnos, es algo que no puede frenar nunca, y muchas veces viene por el desconocimiento del resto de las personas. Entonces yo siempre digo que hay que educar, visibilizar y actuar. Son como 3 cosas súper importantes, y creo que acá justamente el sector privado
las redes como Pride Connection y las cámaras diversas que hay en todos los países, es donde pueden hacer un poco de presión también en la sociedad. Yo siempre digo que las empresas tienen como esa posibilidad de dentro de sus 4 paredes, digamos, y las pantallas de Zoom, poder darle al personal todos estos derechos que a veces la sociedad no les da, ¿no? Siempre hago el caso de muchas empresas en Panamá, que hay multinacionales, ya están trayendo muchas personas, muchas parejas del mismo sexo, y a esas personas no les aplica, por ejemplo, los temas migratorios, que sí les aplica a una pareja heterosexual. Entonces, con el sector privado y desde Pride Connection también estamos haciendo mucha presión en los distintos ministerios, porque claramente ahí se ve esa discriminación, ¿no? Tanto legal, económica, las empresas tienen que gastar mucha más plata para poder traer una persona LGBT con su pareja. Entonces, ahí también lo que decía Victoria a veces de los privilegios, ¿no? Muchas veces las personas no se dan cuenta de los privilegios que tienen, y yo siempre, en Panamá están muy marcados, ¿no? Yo siempre digo, ya llegando al aeropuerto, cuando voy con mi marido, tengo que hacer, por ejemplo, 2 declaraciones de aduana, porque él no es considerado mi familia en Panamá. Y es una bobada, porque es un papel que no lo lee nadie, pero es justamente para hacer ese statement de, mira, te voy a discriminar en tu cara porque puedo. Entonces, ahí es cuando vemos estas micro y macro inequidades, a veces para la población LGBT, y ahí es donde tenemos que empezar a movernos. Entonces, yo siempre creo que el marco legal ayuda a avanzar a la sociedad, o sea, sobre todo en países que se van activando, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad trans, la ley de cambio de nombre. Entonces, todo eso va ayudando a que la sociedad también, el inconsciente colectivo, vaya aceptando y empatizando con la comunidad LGBT, cosa que si no está ese marco legal, la gente tiene, digamos, vía libre para discriminar, ¿no? Entonces creo que también, yo creo que el marco legal también es un punto que muchas empresas tienen miedo a veces de actuar, porque digo, bueno, yo también no estoy protegida por el marco, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta cuánto puedo hacer? ¿Puedo participar en la marcha? ¿Puedo hacer productos o servicios para la comunidad? ¿Cómo va a reaccionar mi mercado, mis consumidores? Entonces, están esos miedos porque falta el marco legal. Y lo bueno es que empresas multinacionales principalmente, como que se ponen la camiseta, se ponen nuestros arcoíris y todos los colores, y van para adelante, y eso a poquito va permeando en las pymes, en empresas locales, que creo que hoy en todos los prides que tenemos en Latinoamérica es el principal desafío, que empresas locales asuman esto y vayan también a la cabeza con la diversidad y la inclusión, ¿no? Así que ese es un poquito los desafíos que yo veo en Latinoamérica. Excelente, Diego. Ahora bien, si bien es cierto, estos desafíos continúan, también hay buenas prácticas y estrategias de las empresas que ya también han permitido avanzar, incluso a pesar de estos vacíos legales, como decía Diego, porque las empresas pueden ser justamente actores que también pueden movilizar los cambios y contribuir a esos cambios. Entonces, la siguiente pregunta es, justamente, ¿cuáles buenas prácticas o estrategias han identificado en las empresas y organizaciones para la inclusión de la población LGBTIQ+, que reconozcan como una excelente buena práctica? Victoria. Gracias. Yo creo que tal vez vamos a hablarle un poquito más a detalle cuando hablamos sobre comunidad o población LGBTIQ+, porque no todas las partes de esta población van a pues, tener acceso o van a disfrutar de las mismas buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, pasa en muchas compañías que se habla sobre inclusión LGBT, ¿verdad? Y hay una visibilización sobre ciertos temas y demás, pero usualmente la va a terminar beneficiando más a hombres gays, a mujeres lesbianas o a personas bisexuales y cisgénero, ¿no? Mientras que población trans, por ejemplo, en Centroamérica o Latinoamérica en general, el acceso a la educación, por ejemplo, poder terminar la educación primaria y secundaria, pues se encuentra que el 90% de las mujeres trans, por ejemplo, no terminan secundaria. Entonces, desde ahí, ya con solo este dato, por ejemplo, ya entendemos entonces que las mujeres trans, por ejemplo, no se van a beneficiar de ciertas acciones afirmativas en una empresa
porque ni siquiera tienen acceso a ese espacio. Entonces, cuando partimos desde ahí, de entender que no toda la población va a tener las mismas necesidades, como les mencioné en la primera pregunta, justo ahí entonces pues, podemos empezar a entender cuáles son las mejores prácticas. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchas compañías que van a tener prácticas dentro de su empresa para promover la inclusión, para evitar la discriminación, para evitar comentarios. Justo esto siempre se tiene que trabajar en alianza con las personas líderes de la empresa. No le puede recaer todo a los empleados que están pues en los niveles más bajos, ¿no? Si no hay un apoyo por parte de los líderes de las empresas, hablando ya de equipo de management, recursos humanos, etcétera, etcétera, pues no hay un avance. Entonces, desde ahí, ¿no? Pues esa es una buena práctica, ¿no? Cuando las personas líderes de las empresas llegan, toman acción, se unen con todos los empleados, empiezan a formar grupos para las empresas, empiezan a formar políticas y normas de inclusión, etcétera, etcétera. Pero justo con otras poblaciones, y esto va a aplicar para cualquier población que se encuentre en estado de vulnerabilidad, no específicamente solo personas trans, sino hablando en general desde la interseccionalidad, ¿no? Hay varias poblaciones que calzan pues estas características o esas experiencias. Justo ahí hay que hacer como un outreach, ¿no? Hay una responsabilidad social de la empresa de llegar a esas organizaciones y tal vez no les puedan dar un empleo a las personas, pero sí justo pueden hacer donaciones, pueden donar becas, pueden hacer recolectas entre los trabajadores para poder mandar comida, para poder mandar ropa. Cuáles son las acciones que podemos tomar. Y justo esto viene de una conversación que tuve hace poco con una señora que me decía, y me lo dijo un muy buen, muy buen ride, no fue como algo que ella quisiera como intencionalmente herir o algo, y me dice, es que yo, pues a mí me gusta mucho ayudar a la población, tratar de hacer lo que yo pueda, pero estoy esperando tener más herramientas, ¿no? Poder tener más herramientas para poder crecer más y poder ayudar más. Y a mí me parece muy interesante porque yo creo que desde cierto punto siempre pensamos como, no, es que cuando yo tenga las herramientas voy a hacer algo. Y justo mi respuesta fue decirle, pues yo soy una mujer desempleada, soy mujer trabajadora sexual, soy mujer trans y en la pandemia logramos alimentar a personas trans en todas las 7 provincias del país. Hicimos un comedor comunitario de un día para mujeres trabajadoras sexuales de la capital. Justo yo con menos herramientas de las que esta señora tiene, porque ella está en un puesto de gerencia, porque está en una empresa, en una corporación y demás, mientras yo tengo todas las otras condiciones que les acabo de mencionar, pues logré hacer mucho más con la mitad de herramientas que ella tenía. Entonces, justo desde ahí, para mí las buenas prácticas dentro de las empresas son esas, cuando toman acción, entienden que no pueden servir a toda la población de la misma manera y decir, ok, tengo estas herramientas, ¿cómo las comparto? Si ustedes tienen programas de programación, de matemáticas, de inglés, de lo que sea, entonces pueden llevar esos programas a las empresas, perdón, a las comunidades. Excelente, Victoria. Muchísimas gracias. Luis. Bueno, esta pregunta me parece que es muy interesante, sobre todo para visualizar, ¿verdad? A futuro, qué otras acciones se pueden hacer ¿verdad? Que tengan ese componente ¿verdad? De novedosas. Yo acá pienso que hay un elemento importante y es visualizar a la empresa más allá del tema de responsabilidad civil bajo un concepto que se ha venido discutiendo internacionalmente que tiene que ver con la conducta empresarial responsable. Hay varios instrumentos importantes. Uno de esos es la guía de la OCDE para la debida diligencia para una conducta empresarial responsable y también están las normas de conducta para empresas para hacer frente a la discriminación hacia personas LGBTQ más de las Naciones Unidas. Y se parte de un concepto esencial y es que los derechos humanos son responsabilidad de las empresas, no solo de los estados. Y de los estados sobre todo es una obligación, pero de las empresas también existe una responsabilidad ligada a la tutela, la protección y el reconocimiento de los derechos humanos. Y partiendo de esa responsabilidad, las empresas Luis.
conducta empresarial puede generar y cómo gestionar, mitigar y reparar esos impactos que puede generar mi conducta empresarial. Entonces, hay un giro, ¿verdad? Un tanto distinto de responsabilidad social empresarial hacia conducta empresarial responsable. Y, digamos, en ese proceso hay varios elementos importantes. Lo primero es que la empresa tiene que incorporar esa conducta empresarial responsable en sus políticas y los sistemas de gestión. Ese es el punto número 1. Número 2 es, después de incorporar esa conducta empresarial responsable, hay que identificar y evaluar cuáles son los impactos negativos que esa conducta más. Así. Perdón. Sí, te estamos perdiendo por Ok. momentos. Dale, Ahí me escuchan Sí. bien otra vez. Perdón. adelante. Ok. Después no sé si me corté mucho, pero digamos, el tema es incorporar esa conducta empresarial responsable en mis políticas. Después identifico y evalúo cuáles son mis impactos negativos que genero en los derechos humanos de una población. Después de eso, yo tengo necesariamente que revisar cómo prevenir, mitigar y detener esos impactos. Y después de eso hago un seguimiento de esa implementación y resultados. Y finalmente también puedo agregar acciones para ver cómo reparo o cómo colaboro en la reparación de ese impacto que estoy generando en una población. Entonces yo creo que eso es importante. Y lo otro además es que en esa debida diligencia hay un elemento importante y es una recomendación que se hace y es que estos procesos se hagan participativos, se hagan consultas a la población a la cual yo estoy impactando. Ejemplo, y tal vez el ejemplo que voy a dar aquí es tal vez de una institución pública, pero por ejemplo, si yo doy servicios de salud y quiero saber cuál es el impacto negativo que mi labor genera en una población, yo voy y consulto a esas personas dentro de mis procesos cómo estoy generando ese impacto negativo en los derechos de esas personas y a partir de ahí entonces mitigo esos impactos negativos que genero. Creo que es una buena práctica que se ha estado estandarizando en la Asamblea General de Naciones Unidas, en OIT, y también este instrumento que les menciono de OCDE, creo que vale la pena revisarlo. Muchísimas gracias, Luis. Diego. Bueno, también está muy alineado, ¿no? O sea, coincido mucho con Victoria, que hablaba del liderazgo, ¿no? En las empresas, creo que para todos estos temas de buenas prácticas y políticas, el liderazgo de la empresa tiene que estar súper metido en estos temas y yo creo que también los temas, los conceptos de inclusión, sobre todo, tiene que estar en los valores de la empresa, ¿no? Entonces, eso creo que es vital para empezar a hablar de diversidad e inclusión empresarial. Bueno, en mi libro o en mis charlas también como que identifiqué como 5 puntos, ¿no? Que yo lo llamo como una rutina inclusiva del día a día que se puede hacer en las empresas, que es primero identificar qué asuntos afectan a la población LGBT, ¿no? En temas de reclutamiento, que ahí hablaba Luis, en temas de políticas y beneficios, cómo todas las personas están recibiendo los mismos políticas y beneficios independientemente de su orientación sexual, de su nacionalidad, ¿no? De toda esta diversidad que hablamos al principio, independientemente, ¿no? Si salen del closet, ¿no? Porque también el hecho de salir del closet en las empresas es algo muy personal, ¿no? No hay que sacar a todo el mundo del closet en esto, ¿no? Entonces, primero, identificar eso, identificar también cómo trabajamos con la población trans, con otras minorías, que por hoy son la mayoría, ¿no? En estos puntos. Bueno, revisar las políticas y beneficios, esto que apliquen a todo el mundo, revisar los entrenamientos que tiene la empresa y hacer entrenamientos todo el año. No es un tema, bueno, llegó junio, vamos, explotemos esto, o mayo, que generalmente es el día contra la homofobia, bifobia, transfobia, o quizás en octubre, el Coming Out Day, pero después como que ya está, no hicimos más nada, ¿no? Como que hicimos un evento y listo. Creo que estos temas de diversidad se pueden entrenar todo el año y no solo en temas LGBT, se pueden ver temas de sesgos inconscientes, de género, de privilegios, bueno, de liderazgo, ¿no? Muchas cosas que pueden estar ahí. Después el tema, el cuarto punto sería como afirmar la privacidad, ¿no? O sea, que todo esto haya mecanismos seguros de denuncia para hablar con alguien,
y después seguir empoderando a personas de la empresa, ¿no? Como empoderar nuevos y nuevas líderes en esto que sigan llevando el tema de la diversidad. Y para eso sí o sí necesitas el apoyo, digamos, del C-level, como decimos, ¿no? De la parte de los altos mandos en estos lados, para seguir llevando todos estos procesos. Y después, bueno, a nivel también de esas políticas y beneficios, asegurar todo también, como justamente para las personas trans, para las personas no binarias, el tema de los baños, el tema de los nombres, como los nombres administrativos. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer, los códigos, bueno, de conducta, de vestimenta, ¿no? Mucho del tema de los uniformes también a veces es un tema para personas que están transicionando, personas no binarias o queer. Entonces, esas cositas es súper vital, pero yo creo que todo empieza escuchando, ¿no? Escuchando qué está pasando hoy por hoy en mi organización y ver, ¿no? Ver esos casos, escuchar mucho el radiopasillo, como decimos nosotros, a ver qué la gente está comentando y sobre eso actuar, y también obviamente no tolerar ningún tipo de discriminación, por más chica que sea, ¿no? Como que, bueno, si el chistecito, Latinoamérica tiene mucho eso del chistecito, la microinequidad. Yo creo que, bueno, un llamado de atención. Ya el segundo es como, bueno, y era un chiste. Y no, bueno, ya ese chiste no es parte de nuestra cultura que queremos, ¿no? Entonces, por eso decía que la inclusión y la diversidad y el respeto tiene que ser parte de los valores. Porque con eso no hay nada más fácil que contratar y despedir a una persona si no se alinean los valores de la empresa, ¿no? Entonces, cuando ya la empresa tiene eso como statement, listo. O te subís al barco o afuera. Así que creo que por ahí son como los 5 puntos más importantes a estos niveles de hacer políticas, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Victoria, Luis y Diego. Creo que brevemente pudimos hacer ese recorrido sobre los retos pendientes, esos desafíos que aún enfrentamos para garantizar esa inclusión. También un poco cuáles son esas buenas prácticas, pero y de ahí deriva qué acciones pueden generar las empresas y las empresas que hoy se están sumando a la Declaración de San José y a muchas otras que ya realizan su trabajo en este tema. Quisiera hacer un cierre recapitulando un poco las ideas. Creo que el punto hoy muy clave es pensar en la interseccionalidad. Tenemos que, y eso aplica para todas las poblaciones históricamente excluidas, ¿verdad? Tenemos que pensar en población LGTBIQ+, sí, pero no es lo mismo, como lo decía Victoria, la discriminación o las situaciones que pueden enfrentar las personas trans o, no sé, una persona trans con discapacidad, personas LGTBIQ+, refugiadas, solicitantes de refugio, migrantes, en condición de pobreza. Tenemos que pensar en todas las otras situaciones de discriminación que también se entremezclan, ¿verdad? Porque hace que los contextos y esas necesidades sean todavía más particulares. Y de ahí lleva a que tenemos que escuchar a la población. En la medida de lo posible, esta construcción de políticas, de acciones y demás, tiene que hacerse consultando a esas poblaciones. Es importante, es darle voz también y participación. Obviamente, siendo también personas aliadas, es súper valioso el compromiso, pero involucremos a la población que es directamente afectada. Y para ir contribuyendo a generar los cambios en las empresas y que ojalá esos cambios también puedan generar impacto a nivel nacional y demás regional, es mover ese compromiso de las altas direcciones, ¿verdad? Y que justamente hoy esto se refleja con la Declaración de San José, ese compromiso público que han asumido las empresas que están firmando por primera vez este año o las que ya nos han acompañado en años anteriores, y que se refleja no solo en la firma, sino en esos otros compromisos de acciones que están afirmando que van a realizar durante este año, porque el otro año ya rendirán cuentas, pero que es constante, como lo decían las personas panelistas, tiene que ser constante, no es una cuestión de mayo, junio o de cierto momento, sino que debe ser sostenible en el tiempo y que sea a nivel de la empresa, pero también, como lo decía Victoria, qué podemos hacer cada una y cada uno de nosotras, nosotros y nosotras en nuestros ámbitos personales y demás. Entonces, creo que esa sería como la reflexión de cierre. Muchísimas gracias nuevamente, Victoria, Luis y Diego, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Vic. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Angélica por moderar este panel tan
tan importante y tan lleno de mensajes claves que nos llevamos para nuestras empresas y organizaciones para mejorar la gestión de este tema. Muchas gracias a Luis, a Victoria y a Diego también por compartir su conocimiento y su experiencia y ayudarnos a comprender qué está sucediendo también con este tema y hacia dónde nos dirigimos. Creo que hay algunos micrófonos todavía encendidos. Tal vez si me ayudan como a silenciarlos. Listo. Para continuar con la actividad de hoy, bueno, ya nos acercamos a presentar las organizaciones y empresas firmantes de este año y los resultados que hemos alcanzado. Bueno, contarles que esta es una iniciativa que, como mencioné desde el inicio, se realiza por 8º año consecutivo. Y tal como mencionó también nuestra directora ejecutiva, Olga Sauma, al inicio de este evento, ha sido una iniciativa que ha venido en crecimiento. Hace 8 años, cuando comenzamos con esta actividad, con esta iniciativa, se trataba simplemente de una serie de principios que las empresas asumían de manera voluntaria. Fue firmada por 20 empresas en su momento. Realmente fue un proceso que nos costó bastante llevar a cabo, porque la realidad, aunque analicemos que 8 años un poco, hace 8 años era muy diferente, tanto en términos legales como en términos sociales y culturales, así que no era tan fácil tomar una decisión de mostrarse abiertamente en apoyo a personas, lo cual es ridículo, pero así era como sucedía. Así que hace 8 años esto realmente fue un hito histórico que nos ayudó a comenzar a mover este tema en empresas y organizaciones y aumentar también la barra de la gestión que hacen de este tema, a generar herramientas, espacios de conocimiento, espacios de sensibilización, y que finalmente, acompañado también al trabajo que otras organizaciones sin fines de lucro, que personas como Luis, por ejemplo, que trabajó como comisionado presidencial para asuntos de la población LGTBI, hizo también desde Casa Presidencial, de muchas personas, colegas y activistas como Victoria, que está aquí, como muchas otras personas también y organizaciones que trabajaron, que también las empresas y organizaciones se sumen a esto mediante la acción, y que aportemos de manera colectiva a este reto pendiente, que es la inclusión de todas las personas sin dejar a nadie atrás. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, para nadie es un secreto que la deuda histórica en temas de discriminación hacia la población LGTBI es enorme, que a pesar de que hemos tenido avances en temas legales y demás, y culturales también, todavía hay muchos retos pendientes, y en esta actividad hemos enmarcado mucho el contenido hacia la inclusión de personas no binarias, de transgénero y de género expansivo, porque ahí es donde se encuentran todavía la mayor parte de las brechas. Y hoy queremos hacer este llamado a que realmente las empresas se sumen y que aportemos a que Costa Rica sea un país donde los derechos se respeten para todas las personas por igual. Ya para comentarles sobre la edición de este año de la declaración, bueno, la declaración es un instrumento que está compuesto por 10 principios. Estos 10 principios están encaminados a la gestión de la inclusión de personas LGTBI en los espacios laborales, tanto de empresas como organizaciones. En algún momento trabajábamos solo con sector privado, sin embargo luego abrimos la convocatoria también a otras organizaciones interesadas en utilizar este instrumento. Este instrumento lo que busca es facilitar la gestión de este tema, que las empresas mediante este compromiso público tengan como esa motivación y esas herramientas para poder avanzar, que muchas veces es lo que hace falta, el tener como instrumentos o el tener metodologías que faciliten que estos temas caminen. Y por otro lado también facilita el tema de que mediante un compromiso público, mediante algo que se comunica a organizaciones, activistas, a personas, consumidoras en general, esto también permite que haya un tipo de control y auditoría, digamos, no formal, pero sí informal, que hace que ese compromiso realmente avance. Hoy celebramos una 8ª edición, después de la celebración de un mes del orgullo cargado de actividades y de una marcha que tuvo una participación multitudinaria, y estamos muy felices con los resultados alcanzados. Estas son las 78 empresas y organizaciones firmantes de la Declaración de San José de este año. Son 78 empresas que no solo se comprometieron con los principios a nivel general, sino que también completaron información sobre los indicadores. La declaración tiene asociado a cada uno de los principios una serie de indicadores
que indican qué significa ese principio. Recopilamos la información de estas 78 empresas y las compilamos también para poder dar seguimiento. Y estas también 78 empresas, cada una, empresas y organizaciones, estableció como mínimo 3 compromisos públicos relacionados con la gestión de este tema. ¿Eso qué nos permite? Nos permite decir a hoy que estas empresas y organizaciones que ven acá me han asumido más de 250 compromisos y acciones relacionadas con la inclusión de personas LGTBI que luego ustedes van a poder ver en detalle en el reporte de la declaración. Cada una de estas empresas estableció cuáles son sus 3 prioridades, que pueden ser que sean más, pero al menos para el proceso de la declaración establecieron 3 prioridades y van a estar trabajando en esto. Esto hace una gran diferencia porque hay muchas empresas que no gestionan este tema, que no están trabajando definitivamente en ninguna de las aristas que hablan los principios y que no se están sumando de manera proactiva a este desafío de inclusión. Nosotros no impulsamos esta iniciativa como una iniciativa excluyente, sino que pensamos que los derechos humanos son para todas las personas, así que celebramos también que hayan iniciativas relacionadas con otras poblaciones y nos gustaría también que ese enfoque interseccional del que mencionó Angélica y que mencionaron las personas que participaron en el panel también se dé a partir de esto. Esta ha sido un poco la cantidad de empresas y organizaciones firmantes que hemos tenido a lo largo de los años. Y les cuento como algunas cosas que han pasado. Bueno, desde el 2016 que lanzamos la iniciativa tuvimos 20 y a este año ya llegamos a 78, es decir que hemos más que casi cuatriplicado la cantidad de empresas que se suman a este compromiso y hemos casi que cuatriplicado también la cantidad de compromisos que se comunican abiertamente y que adquieren las empresas y organizaciones que se suman a esto. Ha habido varios cambios, como les mencioné al inicio, tal vez solo firmábamos los principios a nivel general. Hoy no solo que firmamos los principios a nivel general, sino que también las empresas adquieren compromisos específicos y también las empresas rinden cuentas sobre los compromisos que adquirieron el año anterior. Entonces, la idea es que esta bola de nieve de inclusión vaya creciendo y que vayamos haciendo este instrumento mucho más fuerte para que más organizaciones se puedan sumar y puedan gestionar este tema. Cambios también que han sucedido, bueno, que todos los años hacemos un cierre a junio. Antes estábamos dejando solo la convocatoria de esta declaración para junio y se cerraba en junio. O sea, las empresas que firmaban en junio, esas eran las empresas firmantes. Sin embargo, hemos visto que los procesos de las empresas son diferentes y que no necesariamente en junio están preparadas para firmar. Entonces, decidimos abrir la convocatoria y la adhesión a la Declaración de San José todo el año continuo, es decir, de junio a junio está abierta la declaración para que las empresas lo puedan firmar. Esto implica una serie de cambios, claramente, pero siempre vamos a hacer este esfuerzo de hacer un cierre a junio para saber cuántas empresas se han comprometido. Y ese es un poco el movimiento que estamos promoviendo ahora. Hoy les comunico que son 78 empresas firmantes. Sin embargo, también les comunico que a partir de ahora también vamos a seguir recibiendo postulaciones, adhesiones y demás de empresas que quieran sumarse a esto. Y el otro año ya comunicaremos ese número, ese segundo corte o ese número final de empresas que finalmente se comprometieron durante este 2023. Por ejemplo, hay como unas 15 empresas todavía que están en proceso de terminar, que tal vez no les dio tiempo al cierre de este evento, pero que también están trabajando en la gestión y en sus compromisos para poder sumarse a este movimiento. Resultados generales de este año, bueno, 78 empresas y organizaciones firmantes a hoy, es decir, al cierre que hicimos hoy. Esto incluye 27 nuevas adhesiones, es decir, 27 nuevas empresas y organizaciones se sumaron y están ahora con compromisos públicos que les van a permitir avanzar en el tema. 9 de las empresas han firmado 8 años consecutivos, que bueno, son las empresas que forman Pride Connection, porque fue de ahí que nació esta iniciativa. Y con esto logramos comunicar o visibilizar más de 250 compromisos que ha adquirido este grupo de empresas, que son compromisos relacionados con la inclusión de personas LGTBI. El formulario estuvo abierto, bueno, al menos estamos como tomando en cuenta los datos del 17 de mayo al 30 de junio, y estos son los datos que estamos comunicando ahorita. Como les mencioné, el formulario y la declaración va a estar abierta durante todo el año, entonces todavía faltan algunas empresas que se van a sumar a esas 78.
Tenemos la expectativa al menos de lograr con el trabajo de este año que lleguemos a unas 100 empresas que se comprometen y de ahí comenzar ya las metas para el año siguiente. Cosas interesantes que han pasado, bueno, como les mencioné, hacemos recopilación de los resultados y los compilamos para ver las tendencias. A lo largo de los años hemos visto cómo el tema se ha ido incluyendo de manera más clara en las políticas y procedimientos y un poco ese ha sido como el avance más importante. Tal vez ahora vamos a ver algunos retos pendientes, pero sí hay que señalar que a nivel de valores, a nivel de políticas de no discriminación y a nivel como de ese marco general de la filosofía de la empresa, del ADN de la empresa, muchas empresas ya están incluyendo la inclusión y el tema LGTBI dentro de estos instrumentos. Por ejemplo, el indicador 1.1 nos dice que la empresa incluye como parte de sus valores empresariales el respeto por los derechos humanos. Cerca del 100% de las empresas ya incluye este valor como parte de sus valores, es decir, dentro de su ADN o dentro de la comprensión de cómo manejan su organización, está que el respeto por los derechos humanos es básico. De igual forma, las empresas que forman parte de esa iniciativa comunican abiertamente que están en contra de la discriminación, que esto tal vez también antes era algo que no se hacía, que no era tan común el ser una empresa o una organización que sea vocal sobre esto y que pueda comunicar abiertamente que, aunque el tema sea polémico no a nivel cultural, a nivel social, es importante que las empresas hablen. Muchas de las cosas que a veces nos pasan nos dicen, sí, pero es que si esto afecta a las personas consumidoras o si se me van personas clientas y me dejan de comprar porque ahora yo soy una empresa inclusiva, pero tal vez no es el tipo de personas consumidoras que la empresa quiere, que la organización quiere. Y esas son apuestas que se hacen en pro de la inclusión. Este indicador nos dice que la empresa comunica abiertamente que se encuentra en contra de la discriminación y vemos que igual el 100% de las empresas lo pueden hacer o lo hacen, que eso es realmente un cambio. Y es un cambio también a nivel de visibilidad, lo vimos en la marcha, donde vimos muchas empresas que son visibles con sus empresas colaboradoras, con sus logos, con su presencia de marca, con organizaciones también que lo dicen abiertamente y que se suman también a este cambio cultural. El ver que una empresa o una organización apoya este tema, que tiene acciones en este tema, hace que también yo pueda reformular un poco mi pensamiento y diga, bueno, si hay tantas empresas y organizaciones que están apoyando esto, y si mi organización tiene hasta políticas y recursos destinados a eso, porque yo tal vez pienso de cierta manera. Entonces es importante la visibilidad. También como cerca de un 95% de las empresas y organizaciones firmantes cuentan con políticas además, es decir, no solo lo tienen como a nivel de filosofía y ADN y lo comunican abiertamente, sino que también tienen alguna política que recoge este tema de manera expresa. Y otro tema importante es que las empresas que están acá, casi que el 100% respeta la igualdad en acceso a derechos y beneficios a personas LGTBI, que esto es una de las bases para poder trabajar este tema. Cosas pendientes, el tema de personas trans y personas no binarias todavía es un trabajo que se tiene que realizar, es un desafío y una oportunidad. Tal vez no se ha desarrollado tanto conocimiento en el tema, tantas herramientas o no se ha trabajado de manera tan proactiva en esto. Vemos, por ejemplo, que el indicador 2.7 dice que la empresa cuenta con protocolos o guías para la transición de género. Vemos que son muy pocas las empresas, bueno, un poco más del 30% de las empresas sí tienen este tipo de instrumentos, otras no. Y tal como lo mencionó Rex en su conferencia, esto va a ser cada vez más necesario conforme la sensibilización y el conocimiento sobre las identidades de género se expanda y más personas se identifiquen fuera del binario de masculino y femenino. Va a ser más común que hayan procesos en los que haya que acompañar la transición de personas colaboradoras en nuestros espacios laborales. Vemos también que en relación con la cadena de valor, es decir, esas empresas proveedoras y de suministro con las que yo me relaciono para adquirir bienes y servicios que me permitan dar a mí mi producto y servicio, vemos que no es algo que se está gestionando. El indicador 7.1 nos dice que la empresa cuenta con mecanismos de evaluación de empresas proveedoras que incluyen temas de prácticas laborales y derechos humanos de personas LGTBI. Vemos que también cerca del 50%, bueno, más del 50% si sumamos lo de que la información de que no se tiene el dato, no gestionan este tema. Eso quiere decir que a la hora de comprar o de elegir empresas proveedoras, no se está pensando en si estas empresas proveedoras realizan o no prácticas que sean discriminatorias y si están alineadas al comportamiento que yo espero de respeto de los derechos humanos.
Eso es un tema que también desde AED vemos, que no todas las empresas tienen programas de fortalecimiento de su cadena de valor, de sus empresas proveedoras, que no todas las empresas tienen códigos, por ejemplo, de compras que incluyan criterios sociales y ambientales y de gobernanza, y es algo que también tenemos que expandir, porque mediante la decisión que tiene la empresa de a quién le compra, de quiénes son sus empresas proveedoras, también puede tomar decisiones basadas en inclusión y puede elegir empresas que ya estén con ese enfoque, o puede más bien trabajar con las empresas que ya están incluidas, que tal vez no están trabajando en el tema, para que sí lo incluyan mediante capacitación, transferencia de capacidades, invitarles, por ejemplo, que si yo soy una empresa que tiene, no sé, 100 empresas proveedoras dentro de su cadena de valor, que yo pueda invitarles a que se sumen a la Declaración de San José, que hasta pueda establecer que es un requisito básico el tener una política de no discriminación para yo poder hacer negocios con una empresa o una organización así. Y esas son un poco de las debilidades y oportunidades que vemos que se puede mejorar. Las métricas también relacionadas con alta gerencia, con personas a cargo de personas y con esas personas que están en posiciones de liderazgo todavía no incluyen temas de inclusión. Es una manera muy fuerte de lograr que estos temas avancen, el diseñar estrategias de medición de desempeño que incluyan métricas de inclusión. Esto lo hacen las empresas que están a la tendencia en estos temas, y de esta manera garantizan que no solo hayan liderazgos que sean inclusivos dentro de la empresa, sino también que las metas avancen, porque es un compromiso también a nivel de desempeño. Para yo lograr un desempeño del 100%, necesito cumplir también los indicadores relacionados con voluntariado, con inclusión, con otro tipo de temas que no es solo el desempeño financiero, o no solo el desempeño del puesto en sí, sino que incluye cosas más allá de gestión de diferentes temas relacionados con la sostenibilidad. Tal como mencionó también Rex y muchas otras personas en el panel, hay una necesidad de generar acciones proactivas y afirmativas de contratación de personas LGTBIQ+, en particular en lo relacionado con personas trans y no binarias. ¿Por qué? Porque la brecha de exclusión es amplia y hay muchas poblaciones que están muy lejos de nuestros procesos de reclutamiento, que están muy lejos de nuestras empresas y organizaciones, y que si no se hace realmente un esfuerzo, un trabajo coordinado con organizaciones para atraer a estas personas a nuestros procesos de reclutamiento, estas personas no van a llegar naturalmente. Ese indicador 10.3 nos dice que la empresa realiza esfuerzos de reclutamiento y selección específicos. Vemos que es cerca de más del 50% si tomamos en cuenta los datos de que no se tienen, no realizan ningún tipo de esfuerzo. Esto nos deja el mensaje de que debemos fortalecer este tema, de que sí, podemos tener empresas que ya son diversas de por sí, porque el mundo en general ya es diverso de por sí, pero si no gestionamos esto de manera proactiva, realmente no vamos a tener inclusión. La diferencia entre la diversidad e inclusión es que la diversidad es y la inclusión se gestiona. La inclusión es algo que se hace de manera intencionada mediante la comprensión que tengo yo de los riesgos y de las acciones que estoy tomando en todo a lo largo de mi cadena de valor, de mis productos y servicios que tienen impacto sobre las diferentes poblaciones, y que tengo que reconocer que son diferentes, que todas las poblaciones tienen necesidades diferentes, tienen retos diferentes, y que yo como empresa o organización debo reconocer eso para poder sumarme de manera efectiva a que estas poblaciones estén bien respetadas dentro de todos los espacios que yo tengo control, ya sea dentro de las 4 paredes de la empresa, o ya sea mediante la interacción con mis productos y servicios, o ya sea mediante la interacción con mis canales de comunicación. Ahora, para cerrar, quisiera comunicarles que como parte de los esfuerzos que estamos haciendo en la Declaración de San José, este año vamos a hacer la donación de 500,000 colones para la organización Transvida y de 500,000 colones para la organización Casa Rara, como parte de este evento, para cerrar un poco la actividad de hoy y también darle como una intención más allá de la parte económica, que bueno, claramente que las organizaciones no tienen recursos y requieren apoyo, y esto tal vez no es como tan significativo que vaya a salvar su sostenibilidad financiera, pero sí es algo que queremos dejar de mensaje y de cierre, de que las organizaciones están trabajando, que no tienen recursos, que la brecha en relación con las personas trans, con las personas menores de edad, en el caso de Casa Rara, que Casa Rara les cuento un poco de las organizaciones. Transvida es una organización que trabaja por y para mujeres trans,
y Casa Rara es un refugio para personas LGTBIQ+, que personas jóvenes o menores de edad que por diferentes motivos necesitan una opción porque han sido expulsadas de sus hogares o han tenido algún tipo de conflicto y no tienen un lugar donde estar. La brecha con este tipo de poblaciones es amplia y si no nos sumamos mediante acciones proactivas y si no, la empresa no reconoce esto como un reto, definitivamente, y en las organizaciones no reconocen esto como un reto, definitivamente esto no va a avanzar. Para nadie es un secreto que la gestión de los derechos humanos, que el apoyo a las comunidades, que el país avance, no solo depende de los gobiernos, no solo depende de las organizaciones, depende también de las empresas y las organizaciones que pueden hacer mucho para sumarse desde su esfera de influencia a esto. Con esto yo cierro la presentación de hoy. Les dejo nada más en pantalla mis contactos y también el contacto de AED con quien pueden conversar sobre estos temas y también el contacto de Pride Connection, que bueno, Pride Connection es una organización que está compuesta por empresas que están liderando el cambio en ese sentido y que siempre estamos recibiendo a nuevas empresas que quieran sumarse a ese espacio de trabajo conjunto y colaborativo desde el cual gestionamos iniciativas como la Declaración de San José. Ahora quisiera poner nuevamente las empresas firmantes y que abramos nuestras cámaras y nuestros micrófonos y podamos dar un aplauso por esas empresas que hoy están comprometiéndose con esos principios y que tienen la voluntad de gestionar este tema y de avanzar de manera conjunta hacia una cultura de respeto y de inclusión de todas las personas. Entonces, muchas gracias por abrir las cámaras y por sus aplausos. Y con eso cerramos la actividad de hoy. En el envío del agradecimiento que vamos a hacer con los materiales que les vamos a presentar, les vamos a enviar esta presentación y les vamos a enviar también prontamente, que estamos terminando el reporte que incluye los compromisos y que incluye la rendición de cuentas de las empresas y organizaciones firmantes. Y recordarles también que este es un proceso que se encuentra abierto. Hay muchas empresas ahorita que ya están en el proceso de firma y hay otras que se van a ir sumando a lo largo de estos meses que vienen por delante. Entonces, si conocen a otra empresa o organización que también quiere gestionar este tema, que tal vez no saben cómo realizarlo, les pueden presentar la iniciativa o pasarle mi contacto, el contacto de AED, y con todo el gusto les podemos acompañar en este proceso. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron hoy. Si tienen algún tipo de comentario, duda o lo que sea, lo pueden dejar en la casilla del chat o bien también escribir directamente a mis contactos que tienen en pantalla. Muchas gracias, que pasen un muy bonito día y espero que este evento les haya permitido adquirir conocimiento y motivación también para continuar en este proceso de garantizar un mejor mañana para todas las personas, un mejor país, un mejor planeta, un planeta más seguro donde todas las personas podamos vivir nuestra individualidad, nuestro verdadero ser sin miedos y que más bien eso se celebre, eso se aplauda, eso se lleve a lo máximo para que lleguemos a brillar con nuestro potencial, con nuestros talentos, de acuerdo a lo que realmente somos. Entonces, muchas gracias, pasen muy lindo día. La grabación va a quedar también en el YouTube en caso de que la quieran distribuir después y también queda en el Facebook de AEDCR, que Angélica tal vez les puede ahorita también compartir por ahí el link otra vez. Que pasen muy linda mañana y con esto yo me despido.